Muy buenas noches para todos. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca Bogotá y Seccional Quindío dan la bienvenida a esta cuarta sesión del conversatorio Promoción de la Salud Mental y Prevención de Enfermedades en el marco de las emergencias sanitarias. El día de hoy tendremos el énfasis de estrategias de prevención y afrontamiento para equipos de salud y de primera respuesta. Les indicamos que este primer ciclo será certificado a quienes hayan asistido a las 4 sesiones y además se hayan preinscrito. Por favor, no olviden diligenciar el formulario de asistencia que se estará compartiendo solo 2 veces en diferentes momentos de cada una de las sesiones, ya que hemos detectado que algunas personas se conectan hasta el final para así llenarlo. Solicitamos así a todos ustedes no compartir este enlace y realizarlo en alguno de los 2 momentos que enviaremos este enlace para su diligenciamiento. Por otro lado, queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las personas y organizaciones nacionales e internacionales que nos acompañan el día de hoy y, por supuesto, a las sociedades nacionales, seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja. También solicitamos a todos silenciar micrófonos y apagar cámaras para un mejor desarrollo de este conversatorio. Además, recuerden ir dejando sus preguntas en el chat para así ser tenidas en cuenta al finalizar la sección de preguntas. Es así como damos la palabra de apertura a cargo de Carlos Alberto Giraldo. Él es voluntario de apoyo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Quindío. Bienvenidos a todos y Carlos, bienvenida. Muy buenas noches para todas y todos. Agradeciendo una vez más que nos estén acompañando. Natalie, gracias por estar nuevamente con nosotros, haciendo la moderación de este conversatorio. Hemos estado desde hace 2 semanas haciendo pedagogía sobre el manejo de la herramienta que vamos a tener en un futuro, muy pronto, la propia plataforma que va a tener algunos requerimientos. Recuerdo que cuando tengamos la plataforma, las personas solamente tendrán que hacer un solo ingreso de toda su información y posteriormente con el correo podrán entrar a todos los conversatorios sin tener que registrarse nuevamente, y la forma de nosotros llevar la asistencia no va a ser como hasta ahora, sino con algunas preguntas claves que se harán durante todo el conversatorio. Damos gracias así también a algunas personas, tanto de Colombia como del exterior, que participaron en las pruebas que hemos hecho en la plataforma y nos hicieron algunos aportes para poder mejorar el trabajo que venimos realizando. También quiero agradecer al doctor Ronald Prado de la Guardia, quien es el director ejecutivo de la Seccional Cundinamarca y que el día de hoy está realizando la cuarta y última sección de el ciclo de conversatorios que él viene liderando. Recuerdo que el ciclo de conversatorios que el doctor Ronald viene liderando tiene que ver con promoción de la salud mental y prevención de enfermedades de enfermedad mental en emergencias sanitarias. Hoy el énfasis se va a hacer en la estrategia de prevención y afrontamiento para los equipos de salud y primera respuesta. Prácticamente para todos los que estamos participando acá, tanto a nivel nacional como internacional, que hacemos parte de instituciones de salud o hacemos parte de organizaciones humanitarias y que trabajamos tanto en el ámbito de la salud o que estamos en la línea de primera respuesta. De modo que damos la bienvenida a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias y a continuación daremos paso a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ronald Prado de la Guardia, quien es director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría y gerencia de servicios de salud. Además, tiene más de 25 años de experiencia clínica con formación en urgencias, atención prehospitalaria y psiquiatría de urgencias. Doctor Ronald, bienvenido.
Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes, a las personas que permanentemente se conectan a estos conversatorios, a todos los compañeros de las diferentes sociedades nacionales de la Cruz Roja, de las unidades municipales y seccionales de la Cruz Roja Colombiana y de todas las organizaciones que se han vinculado a estos ciclos de conversatorios iniciados desde el año anterior. Como es costumbre, pues iniciamos siempre haciendo un barrido del contexto de la actual emergencia sanitaria y un pequeño recorderis de las charlas previas. En el marco del tema de promoción de la salud mental y de la prevención de enfermedades durante emergencias sanitarias, como es el actual contexto de enfermedad emergente generada por el SARS-CoV-2, conocido como pandemia COVID-19, que ha afectado a nivel mundial y cuya alerta se emitió desde diciembre del 2019, con una rápida diseminación por los países del mundo. Al día de hoy, a las 5 de la tarde, teníamos este reporte de infectados, 2.262.000 personas en Colombia, en el mundo 115 millones de personas, con un panorama de 60.000 fallecidos en Colombia y 2.555.000 personas. Ese es el panorama de los recuperados. Y pues esto haciendo referencia a todo el contexto que ha implicado la pandemia y que ha llevado a que se encuentre en un panorama con un comportamiento de la pandemia y del nivel de afectación de la población cambiante. Donde nos encontramos con una enfermedad que era poco conocida por el contexto científico, por todo el panorama científico, donde se buscaban, se planteaban alternativas y se encontraban que variaba demasiado y los resultados pues no siempre eran favorables o se podían mantener la favorabilidad de aquellos que resultaban exitosos. Eso obligó a que hubiesen respuestas de los gobiernos, respuestas inmediatas, y ante un panorama de pobreza y desigualdad en muchos territorios, pero a la vez el incremento de esas condiciones de desigualdad y de pobreza a raíz de las mismas medidas que los gobiernos tenían que tomar para lograr, para intentar un control de la propagación de la epidemia. Esto llevaba a la implementación de estrategias y a utilización de herramientas que podrían eventualmente tener resultados favorables, pero también tendrían sus efectos secundarios o tendrían impactos negativos sobre la salud física y mental de las personas que han tenido que cambiar las dinámicas tradicionales. Y estas circunstancias imponen desafíos y retos ante un evento infeccioso grave de afectación a nivel público, a nivel de la salud pública. Ante ello, es pertinente que hablemos un poco de las dinámicas que se han generado ante esta situación de emergencia mundial. Lo primero es tener presente que estamos ante una enfermedad que tiene un comportamiento cambiante. Ya desde los primeros conversatorios del año anterior, el equipo de investigación de la Cruz Roja discutía muchas posibilidades que hoy han sido confirmadas.
se hablaba de que inicialmente de que la transmisión era por contacto, y después se empezó a discutir la probabilidad de que fuera más por transmisión aérea, por microgotas. Se hablaba de la posibilidad de mutación. Hoy está confirmado que hay muchas cepas del virus en la medida que ha ido pasando por diferentes grupos de población. Y tenemos también que la presencia de un número desbordado de pacientes graves, además de alternativas terapéuticas, alternativas de tratamiento que estaban basadas sobre teorías, hipótesis y planteamientos de acuerdo a lo que se conocía del comportamiento del virus en las personas. Eso sumado a un desborde de la demanda frente a las capacidades instaladas para la atención de este volumen aumentado de pacientes y los resultados impredecibles de las alternativas terapéuticas utilizadas, además de la expectativa social que generaba la presencia de tantas personas en condición crítica y de personas fallecidas. Todos estos elementos generaban una condición de presión social sobre los equipos de salud. Y esta presión social, sumada al compromiso profesional de los trabajadores de la salud, que siempre tienen como premisa el esfuerzo por atender, por mejorar la condición clínica de los pacientes, más la presión psicológica por los resultados favorables que pretendían los mismos trabajadores de la salud ante la situación desbordada de los pacientes, y la demanda donde trabajan, bien sea presencial. Y la demanda de esfuerzos terapéuticos con unas jornadas extenuantes de trabajo que hacían imposible la toma de descanso suficiente de los trabajadores de salud, generaba algún grado de afectación física y emocional en cada uno de estos trabajadores. Igualmente, la misma presión social, el riesgo de enfermar, la expectativa social, la pérdida de interacción con sus familiares, con sus amigos, por estar concentrados en el trabajo con los pacientes a diario, en la presencia de fracasos terapéuticos, con pérdidas de vidas, de personas que los mismos trabajadores terminaban generando algún nivel de apego a esos pacientes, y la pérdida de compañeros que resultaban infectados y terminaban complicándose y falleciendo, genera unas condiciones, unos niveles de estrés y afectación emocional. Estos efectos psicológicos están prácticamente presentes en todos los trabajadores de la salud y de los equipos de respuesta a emergencias, sobre todo aquellos que tienen que estar a diario trabajando con pacientes. Ese esfuerzo de personal de la salud para enfrentar la pandemia, ante un riesgo de infectarse e infectar a sus allegados, a sus compañeros, que de alguna manera genera sentimientos de frustración cuando no tienen los resultados que esperan con todo su esfuerzo en el trabajo, al someterse a situaciones de aislamiento, y como fue visto en medios de comunicación, también eran sometidos sujetos de discriminación por la misma comunidad que en la que primaba el miedo a la enfermedad antes que el reconocimiento de la posibilidad de ser atendidos por estos mismos profesionales de la salud, trabajadores de la salud,
y lleva la generación de emociones negativas por todas estas circunstancias de discriminación, de aislamiento, de, de frustración. Finalmente terminan llevando al agotamiento físico y mental de los trabajadores de la salud y de los equipos de respuesta. Este agotamiento físico y mental, de no ser intervenido, puede evolucionar a crisis de estrés, a crisis de ansiedad, a depresión y a afectación del sueño, además de problemas de negación de la realidad y de miedo en los mismos trabajadores. Además se encuentran otras circunstancias, esa mayor incertidumbre de hacia dónde va la enfermedad, de qué va a pasar con la epidemia, qué me puede ocurrir como trabajador de la salud, la mayor afectación o mayor riesgo de afectación a nivel mental y mayor desgaste físico y mental por el solo hecho de la exigencia del trabajo, la mayor fatigabilidad acumulada porque los tiempos de descanso no son proporcionales al esfuerzo exigido por las mismas circunstancias de la epidemia, y la mayor presión psicológica, tanto por parte de los sitios de trabajo, la misma condición del paciente y de la misma comunidad, pero a la vez un trabajo pesado, más exigente, y la presencia de un mayor riesgo para la vida de cada uno de los que trabajaban, lleva a una mayor presión psicológica y al riesgo de desarrollar trastornos mentales. Perdónenme un segundo, por favor. Entonces nos encontrábamos con esta situación, nos encontramos ese trabajo exigente, la presión psicológica y toda la cadena que acabamos de ver, genera una mayor presión psicológica sobre cada uno de los trabajadores y el riesgo de generar afectación en la salud mental, desarrollar trastornos mentales, de no ser atendido, abordado adecuadamente, de no ser implementadas estrategias tanto para el desempeño, para el desarrollo del trabajo cotidiano de cada uno de ellos, y para generar estrategias de atención y de prevención en salud mental. Nos encontramos también en el contexto de los trabajadores, la información para la necesidad de información, la disposición de información para toma de decisiones y para el tema de seguridad y la gestión en el manejo de los pacientes, ha llevado a la necesidad de hacer investigación, de hacer seguimiento en los pacientes. Esto es importante decirlo porque algunas instituciones a nivel mundial lo han implementado y es la recomendación que debería tenerse en todas las instituciones que atienden pacientes en estos tiempos de emergencia. Eso lleva a la necesidad de utilización de escalas para evaluar afectaciones emocionales, presencia de síntomas de alteración mental, de trastorno mental, y aplicación de escalas de ansiedad, depresión y miedo. Y con ello, en ese contexto se ha encontrado que el personal de salud tiene 1.4 veces más agotamiento físico y mental que la población general y que otros trabajadores. Vemos otras condiciones que quiero mostrarles para que ustedes puedan identificar la necesidad de implementar alternativas de abordaje de los trabajadores de la salud para evitar afectación de su salud mental. En diferentes estudios, en algunos estudios se ha encontrado que tratando de medir el estrés psicológico y el trauma psicológico, se ha encontrado que los psicoterapeutas tienen igual presencia de síntomas psicológicos que los pacientes con trauma psicológico. Y
Aclaremos un poco, el trauma psicológico indirecto se caracteriza por la pérdida del apetito, por la fatiga, por el deterioro físico, por el trastorno del sueño, por irritabilidad, falta de atención, hay embotamiento y hay miedo y desesperación en la persona que sufre el trauma psicológico indirecto. Ahora, para reducir la propagación y el control de la pandemia, hay una exigencia, hay una mayor exigencia de trabajo en el personal. Y eso conlleva a más o menos la presencia de trauma psicológico indirecto, tanto del personal médico, voluntario, de organizaciones de respuesta, de la comunidad y del público en general. Toda la mayor exigencia para el control de la pandemia lleva a medidas que generan alguna afectación en las personas. Se encuentra también en los estudios que hay unas diferencias estadísticas significativas entre el personal de primera línea y el personal que no es de primera línea, el personal de salud. Y esto se puede observar, por ejemplo, en las enfermeras que no son que tienen una gravedad y trauma psicológico variable mayor que las enfermeras de primera línea, que tienen la responsabilidad de la atención del COVID y evidenciando un trauma psicológico menor. Esto podría estar relacionado con temas de información y de conocimiento del comportamiento de la enfermedad. Recuerden ustedes que el manejo de la información ha contribuido a la mayor o menor afectación de la salud mental. Igualmente se ha encontrado que hay una gravedad de trauma psicológico en las enfermeras que no son de primera línea mayor que los otros trabajadores de la salud de primera línea. O sea, personales de primera línea que no son los trabajadores o profesionales específicos de salud. Igualmente, se evidencia que hay ansiedad, depresión, somatización, comportamientos obsesivos y compulsivos, insomnio, más en trabajadores asistenciales que en los trabajadores no asistenciales. Y observen ustedes que la gravedad del trauma psicológico en las enfermeras solteras es mayor que la gravedad de trauma psicológico en enfermeras casadas, divorciadas o viudas. Esto, pues, para explicar más o menos que en esta población de enfermeras casadas o divorciadas ya hay algún tipo de experiencia y de capacidad de afrontamiento mayor que en las enfermeras solteras, que está dada por la misma vida, acompañadas de las que ya han sido casadas o están divorciadas. Por eso, las estrategias de salud mental para reducir el riesgo y la preparación del personal de primera línea sobre es importante para aquellos equipos que tienen relación con la atención diaria de personas infectadas, de manejo de fallecidos, de manejo de familiares de personas fallecidas. Porque esto, y además, esas estrategias deben implementarse también, deben estar asociadas con aquellas personas que están sujetas a horas de trabajo prolongado, a riesgo de infección, a escasez de equipos de protección, al agotamiento físico mismo, a la soledad, a la separación del grupo familiar para evitar infectarlos. Muchos han decidido estar aislados de la familia para evitar llevar infecciones porque tienen personas vulnerables en casa, y a la situación y muchas por disyuntivas morales que tienen que ver con la decisión de atender
y no atender a algunos pacientes o atender o no atender a los pacientes de acuerdo a su condición o probabilidad de recuperación. Como ustedes pueden ver, es necesario, con todo el panorama que yo acabo de plantear, tener estrategias primero para evitar la afectación. Y esas estrategias están en primera línea, deben estar enfocadas a garantizar la adecuada información de acuerdo a los estudios que les planteaba yo en el intermedio de esta charla. Deben estar orientadas a mejorar la información de los trabajadores de la salud cuando van a iniciar sus labores, información que está relacionada con el comportamiento de la epidemia y con la presencia de los pacientes y la condición de los pacientes. Estamos hablando del briefing que deberían hacer diariamente al iniciar sus actividades, y con estrategias de activación. Las estrategias de activación deben ser desarrolladas por personas que tienen entrenamiento para generar todas esas actividades de motivación durante las jornadas de trabajo. En esas estrategias de activación lo que se debe pretender es motivar, animar, alentar a los trabajadores por el trabajo, por el esfuerzo que deben hacer, más allá de su responsabilidad laboral. Y es necesario plantear en la estructura de trabajo diario la realización de pausas activas, motivar, incentivar las pausas activas como una política de las instituciones de salud. Igualmente, es necesario incentivar, impulsar la toma de los descansos y establecer los descansos como una alternativa obligatoria para cada uno de los trabajadores, y esos descansos deben ser durante la jornada y el descanso suficiente entre las jornadas de trabajo. Igualmente, aquí estamos hablando de estrategias de motivación y alentamiento fuera de las estrategias de activación que deben realizarse desde el componente de gestión de talento humano en cada una de las instituciones para que le llegue de alguna manera a los trabajadores de salud por diferentes fuentes, diferentes medios y fuera de sus jornadas de trabajo, para que ellos se sientan que están siendo acompañados y son objeto o son motivo de interés por la administración de su institución con la que trabajan. Igualmente, es necesario obligar a las jornadas, a la toma del tiempo para alimentos, y ojalá esa para la toma de los alimentos la puedan hacer en pequeños grupos, de tal manera que en la toma de sus alimentos puedan compartir experiencias. Igualmente, toda esta ruta debe continuarse con los procesos de desactivación diaria, donde los trabajadores al terminar la jornada tengan la oportunidad de compartir con sus compañeros las experiencias que hayan tenido, positivas o negativas, que de alguna manera les sirva eso para descargar. Y cuando se evidencian algún nivel de afectación, la posibilidad de afectación por el tipo de trabajo que están desarrollando y por las circunstancias que han tenido que soportar durante el desarrollo de su actividad laboral, recurrir al debriefing para que los trabajadores, de una manera dirigida, puedan hablar de aquellas afectaciones que hayan tenido durante el desarrollo de su trabajo. Y cuando se identifican afectaciones significativas, es necesario recurrir a la intervención en crisis desarrollada o realizada por profesionales de salud mental, como psicólogos o psiquiatras o terapeutas. Hay algunas alternativas que más adelante, seguramente con las siguientes charlas que tendremos por expertas en terapias, terapeutas que van a acompañarnos en estas charlas, van a tener ustedes la posibilidad de conocer a profundidad de una manera rápida, pero tenemos técnicas para hacer el abordaje
específico y ayudar a la relajación de los trabajadores de la salud, pensando en reducir el riesgo de afectación, tanto emocional, el riesgo de afectación por estrés y el desarrollo de trastornos mentales. Y aquí están las técnicas que ya en algún tiempo lo habíamos hablado, como es la atención plena con mindfulness, y que lleva al manejo de pensamientos reguladores de energía y de la información y a la focalización negativa o positiva de emociones. Son también técnicas de respiración diafragmática con las que se pretende el estrés y la ansiedad, percibidos por la persona que pone en práctica la técnica y permite fijar la atención. Y también está la técnica de Así es, que permite observar las situaciones tal como son y está orientada a lograr la aceptación de las cosas como son. Esto que les acabo de mencionar requiere compromiso también institucional, no solamente del trabajador, no solamente de los equipos que están asignados para desarrollar esas actividades y ese acompañamiento a cada uno de los trabajadores de la salud que tienen ese compromiso de primera línea y no solamente los de primera línea, porque miren ustedes que en los estudios se planteaba que aquellos que no son de primera línea tenían mayores afectaciones que los de primera línea, que después de conocer la enfermedad, el comportamiento de la enfermedad, las medidas efectivas, de vivir experiencias, adquieren algunas herramientas para afrontar todas las situaciones. Mientras que los que no están en contacto directo, que no son de primera línea, tienen más desinformación y tienen mayor riesgo de afectación. Pero es necesario plantear que las instituciones también tienen compromiso para garantizar la salud mental de sus trabajadores. Y eso debe estar en el contexto de garantizar espacios de trabajo adecuados y espacios de descanso apropiados para que este descanso pueda ser tanto del descanso de pausas durante la jornada de trabajo para toma de refrigerios, de alimentos, para cambiar de actividad, como también debe existir el compromiso de la asignación o facilitación del tiempo para tomar esos descansos y desarrollar esas actividades. Y que todas las actividades de intervención deben ser desarrolladas por personal entrenado para desarrollar las actividades, profesional y no profesional, porque pues hay algunas cosas que deben ser desarrolladas por personal profesional, pero hay otras actividades que pueden ser desarrolladas por personal que ha recibido el entrenamiento y tiene la experiencia suficiente para desarrollar tales actividades. Esto es básicamente lo que tenemos para como abrebocas a las siguientes jornadas en las cuales se plantearán algunas técnicas dirigidas al mantenimiento o prevención de enfermedades mentales, conservación de la salud mental en el hogar, trabajo en el hogar, en el personal de salud y en todo el contexto comunitario. Dejo entonces ya el espacio para que puedan ustedes hacer sus preguntas, sus comentarios y sus aportes a la charla que acabamos de terminar. Muchísimas gracias, doctor Prado, pues por este espacio, recordándonos la importancia de este tipo de dinámicas de trabajo y su impacto sobre la salud mental del personal de salud y de primera respuesta. Ahora bien, antes de dar paso al momento de preguntas, les recordamos a todos que de ahora en adelante en los conversatorios solo enviaremos 2 veces el link de asistencia en pro de quienes están presentes durante todo este espacio. Bienvenidos a quienes deseen hacer sus preguntas por el chat y a quienes también deseen levantar la mano de forma virtual para darles el espacio de hablar. Doctor Prado, ya tenemos la primera pregunta, pero también solicitamos a todos silenciar micrófonos y apagar cámaras para un mejor desarrollo de este espacio de preguntas. Doctor Bonal, la primera pregunta es, ¿por qué un trabajador que le da COVID no tiene derecho a incapacidad?
Necesitamos nuevamente, por favor, apagar micrófonos y cámaras para un mejor desarrollo de este proceso. ¿Alguien más? Gracias. Angie. Angie Bella. Profe, pues yo realmente pienso que... Doctor, le indico la pregunta de nuevo, pero indicamos, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Digamos como... No sé cómo explicar. O sea, nos hacen ver que está mal el colar. Tiene encendido el micrófono y no permite... De nuevo le repetiré la pregunta, claro que sí, porque un trabajador que... Qué pena, no se escucha. Doctor Ronald, repetiré la pregunta, es que también me están silenciando, entonces, ¿por qué un trabajador que da COVID no tiene derecho a la incapacidad? Bueno, no es cierto que no tenga derecho a la incapacidad. Una persona que sufre enfermedad por coronavirus, sufre de infección por el coronavirus, tiene dos condiciones. Primero, si desarrolla síntomas, está enfermo. Y segundo, por cuestión de salud pública y evitar o controlar la propagación del virus, la transmisión a otras personas, pues tiene que quedar fuera del espacio de trabajo, debe irse a un aislamiento. Sí tiene derecho a la incapacidad como una enfermedad que en este momento representa un riesgo no solo para quien porta el virus en ese momento, sino para las personas en su entorno. Muchísimas gracias. También tenemos otra intervención y otra pregunta que es, ¿qué se hace cuando se crean estos espacios de pausas activas y los empleados toman el tiempo para hacer otro tipo de cosas? Lo primero es que debe ser una política institucional de prevención, de desarrollo de enfermedades mentales, de afectación de la salud mental. Entonces, cuando se habla de las pausas activas, pues debe ser un proceso de motivación, de explicación a los trabajadores cuál es el objetivo de desarrollar las pausas activas y debe incentivarse mediante personas que tienen el entrenamiento para desarrollar, para dirigir esas pausas activas. Y posteriormente, cuando ya los trabajadores adquieren la disciplina, pues se pueden dejar sueltos para que con una señal general para todos los trabajadores puedan tomar el espacio para desarrollar las pausas activas, tomar el espacio y desarrollar las pausas activas durante el desarrollo de su trabajo. Comprendemos, doctor, muchas gracias. Tenemos también una mano levantada. Náfera, adelante, bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con la jornada de desactivación y activación. Pues si en el centro asistencial solo están profesionales que tienen las mismas cargas laborales, ¿qué tan viable es que sean ellos mismos que hagan estas jornadas? ¿Y qué tan pertinente sería? Me gustaría que el doctor nos explicara un poco más sobre eso. Cuando hablamos de procesos de activación, cuando hablamos de briefing, cuando hablamos de desactivación, de briefing, intervenciones en crisis, cada componente tiene la participación de un personal. En el proceso de activación, cuando se desarrolla toda la jornada, se inicia la jornada con un proceso de entrega y recepción de turnos, y si se cuenta con personal de salud mental en esos equipos, que debería ser lo correcto para todas las instituciones de salud, pues allí se está desarrollando ya el proceso de activación, cuando se está dando la información de cómo está el servicio, cómo están los pacientes, qué riesgos se han presentado, qué novedades hay. Y se tocan elementos se recuerdan las medidas de bioseguridad, las medidas de salud mental durante el desarrollo del trabajo, donde se les explica por qué deben tomar las pausas, hacer las pausas activas. Allí se está haciendo un proceso de activación.
cuando se aplican las reglas de trabajo, donde es obligatorio que se tomen el tiempo para variar de actividad durante la jornada de trabajo, para ir a otro espacio de descanso transitorio a tomar un refrigerio y volver. Cuando se les dice que si tienen que tomar los alimentos durante la jornada de trabajo, tendrán que sacar el espacio para hacerlo. Ahí estamos hablando de todo un proceso de activación. Cuando se termina el turno y se genera el espacio de entrega de turno nuevamente y se habla y tienen la oportunidad de contarse sus experiencias durante la jornada, de compartirlas, también están generando un proceso de desactivación. Pero igual viene el tema perdón, no, estoy confundiendo. Aquí estamos hablando del briefing, que es el proceso de la información, y el proceso de activación es cuando hay alguien que está haciendo todo el proceso de animación para el desarrollo del trabajo, hablando de cosas motivadoras, de expresiones, de esquemas como cuando las barras o cuando los jugadores van y lanzan el hurra entre todos cuando están dispuestos a hacer ese trabajo. Ahí hablamos de temas de activación. Y el briefing o momento de información es cuando hacen todo este tema de compartirlo, cómo están las condiciones de trabajo, qué dificultades hay con los pacientes y esas cosas. Ahora, cuando salen los trabajadores, tienen la oportunidad de compartir y generarse un corto proceso de desactivación que, al identificar mayores dificultades durante la jornada de trabajo, pues son convocados posteriormente para ver cómo han evolucionado con los impactos negativos que han tenido esas jornadas de trabajo. Y allí es cuando se hace ya un trabajo dirigido para que hablen de esas afectaciones. Cuando se identifican que hay una afectación mayor, que hay una crisis, pues entran a hacer las intervenciones en crisis. Básicamente esta es la forma, pero esto es posible desarrollarlo cuando la institución ha contemplado un equipo de salud mental para acompañar el manejo de pacientes en las instituciones de alta y mediana complejidad. Se llaman equipos de enlace, como psiquiatras de enlace, como psicólogos que van acompañando a todo el equipo de manejo orgánico del paciente y que hacen intervención con el paciente, con los familiares, pero también hacen apoyo psicosocial a los equipos de atención, es decir, brindan apoyo al apoyo. Esto implica que en este manejo debe contemplarse equipos de salud mental dedicados al trabajo en las áreas específicas y no a un trabajo incidental o a un trabajo que depende de si tienen el tiempo o no. Estas personas deben estar dedicadas al área asignada para atender pacientes y, en lo posible, cuando hay recursos, el equipo de salud mental para atender a los trabajadores. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta muy interesante. ¿Qué tan complicado se vuelve en este tiempo devolverle la confianza a un profesional de la salud que ha sido agredido por alguien de la comunidad? ¿En cuánto tiempo se va a recuperar de esa agresión? No es fácil, no es posible predecirlo, pero sí es claro que si el trabajador de la salud agredido se siente respaldado por su institución y además de sentirse respaldado por su institución, es objeto de abordaje por un profesional de salud mental, por un terapeuta, seguramente esa condición va a facilitar la recuperación de ese trabajador en menor tiempo que lo que ocurriría si no fuera objeto de ese abordaje. Eso es lo primero. Lo segundo, es posible que aún con el abordaje no se tengan resultados efectivos, pero si se realiza, siempre existirá la probabilidad de una recuperación rápida de la confianza del trabajador. Lo importante es que sienta que está respaldado por su institución y que además de estar respaldado, se hace todo lo necesario para que él recupere
su condición de normalidad en el desarrollo de sus actividades diarias. Muchísimas gracias, doctor. También tenemos otra mano levantada. Lina María Rodríguez, bienvenida y adelante. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo debemos, digamos, tratar un paciente o familiar que tenemos en casa cuando por medidas de pandemia, digamos, una familiar tiene trastorno bipolar disociativo? ¿Cómo debemos manejarla para que ella no se asuste, no viva como con ese trastorno por la pandemia o por el confinamiento? Gracias. No entendí la pregunta, disculpen. No entendí si es el manejo de la persona que sufre el trastorno afectivo bipolar, cómo hacer para que no se afecte por la pandemia, o del familiar. Sí, como su merced lo dijo de primeras. Ok. La situación de estrés que genera la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial por sí misma podría contribuir a recaídas. Pero ¿cómo se reduce ese impacto negativo sobre el paciente que sufre trastorno bipolar? Brindando información suficiente y pertinente del comportamiento de la epidemia y generando elementos de protección para que la persona tenga todas las medidas para no contagiarse de la enfermedad. Con eso se puede lograr reducir el riesgo de recaída. Información sobre todo, acompañamiento familiar y continuidad y adherencia al tratamiento. Con esto se puede asegurar una estabilidad clínica y reducir el riesgo de recaídas. Muchísimas gracias, doctor. También tenemos otra interacción. Esta vez es Einer Roger Cuellar. Bienvenido y adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, quería de pronto resaltar un poco lo que usted dijo, la importancia que es tener asesores o tener un personal capacitado para dar el apoyo psicosocial, ya sea a personal médico o en nuestra institución, la Cruz Roja, al personal que está de pronto en campo atendiendo alguna emergencia. Y es muy importante también saber, antes de mandar el personal para el área, para el terreno, conocer su estado de salud y, ¿por qué no, conocer hasta su estado emocional? ¿A qué voy? Por experiencia, a veces nos hemos encontrado con que algún personal ha ido a terreno y así es un personal que en ese momento está en duelo por fallecimiento de algún familiar por tema COVID. Y ese personal se nos ha vuelto una carga en vez de brindarnos un apoyo más, ¿no? Entonces, pienso yo que es muy importante, antes de mandar a los equipos al terreno, se debe controlar y se debe saber qué personal es el que va a asistir, quién va a entrar y cómo es su estado tanto de salud como estado mental en ese momento, por esos casos que se están dando. ¿Y a qué va a veces? Como voluntario, como socorrista, a veces uno dice, bueno, yo me voy para allá porque así me voy a desestresar, pero resulta que llegado en el terreno nos vamos a encontrar con calamidades o situaciones que van a hacer que ese personal entre en una depresión o se vea un poco más afectado que el equipo. Entonces pienso que lo que usted decía de mantener en esos equipos siempre un personal que sea capacitado para dar apoyo psicosocial o ya sea personal totalmente profesional en ello, que es algo que tenemos que ver, ¿no? Porque ahí entra mucho el tema incluso de acceso seguro con el tema de apoyo psicosocial para el personal de socorrismo de una sociedad nacional. Por eso esta charla va dirigida o está enfocada hacia el personal, a trabajadores de la salud y equipos de respuesta.
Y por eso les hablaba a ustedes de la pérdida de colegas en el transcurrir del trabajo, bien sea en el espacio de trabajo o pérdidas porque se han enfermado en ambientes diferentes al trabajo, pero de todas maneras se han enfermado de la gente que está causando la situación de emergencia en este momento en el mundo. Pero igual, por eso planteo, les mostré la línea, la ruta de todas las actividades que deberían desarrollarse a diario, orientadas a la conservación de la salud mental y a la prevención de la enfermedad mental de los trabajadores de la salud, donde hablo de los temas de activación, de los temas de briefing, de los temas de desactivación, de briefing e intervenciones en crisis. Cuando alguien ha sufrido una pérdida a nivel familiar, en nuestros equipos, tanto de trabajadores de la salud como de los equipos de respuesta de las organizaciones de socorro, debería contarse siempre con la línea de apoyo al apoyo. Y en la línea de apoyo al apoyo están nuestros equipos. En la Cruz Roja tenemos nuestros equipos de apoyo psicosocial, de salud mental y apoyo psicosocial, que no solamente están para atender a las víctimas de emergencias, a las personas beneficiarias de la institución, sino que debería de manera regular, esto que estamos planteando hoy es que debe ser implementado en todas las instituciones y en nuestra organización debe ser una línea para el trabajo cotidiano de los grupos de socorro, de los grupos de socorrismo, de los grupos de voluntarios, así sea que vayan a una actividad de atención psicosocial, de cualquier una actividad que no implique una jornada de socorro llena de traumas, de traumatismo o de dramas humanos. Hay que generar esos procesos para compartir con la gente, para generar procesos de activación y desactivación. Muchísimas gracias, doctor. Además, tenemos varias preguntas en el chat. Una de ellas es, ¿duplicar los turnos del personal de la salud puede afectar su estado mental? Es una situación repetitiva en muchas instituciones por la falta de personal. El problema no está en duplicar o en multiplicar los turnos. El problema está en que no debe convertirse en una dinámica prolongada. El duplicar debe ser una situación coyuntural y debe ir seguida de la jornada de compensación de esa mayor jornada de trabajo. Es decir, debe existir el tiempo de descanso suficiente de acuerdo a la condición de trabajo, a la intensidad del trabajo, a la duración del trabajo, a las horas de trabajo. Entonces, debe haber una equivalencia entre el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo que hayan tenido al que se hayan tenido que someter por necesidades del servicio. Si yo hago doble jornada de trabajo, tengo que salir a descansar lo suficiente por esa doble jornada de trabajo. Por ello, es necesario asegurar que las personas sí tomen el descanso suficiente frente a las circunstancias de trabajo extremo que sí o sí tienen que desarrollarse en estos tiempos. Comprendemos, doctor Ronald. Otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿cada cuánto sería lo necesario para que una persona de la salud o que esté en contacto con pacientes COVID tenga apoyo psicosocial? El apoyo psicosocial de los trabajadores de la salud debería ser de manera imperceptible, debería ser cotidiano con el desarrollo del trabajo, dependiendo de la capacidad de los equipos de salud mental que tengan las instituciones, pero debería generarse con una periodicidad. Ojalá fuera diario, de las personas de primera línea ser sometidas a estas actividades sin que ellos perciban que están sometidos a procesos terapéuticos. Solamente con las actividades de acompañamiento psicosocial, actividades de relajación, actividades del
compartir, de espacios para compartir entre los trabajadores, ya se está desarrollando una actividad que va a tener un impacto positivo, un impacto favorable sobre los efectos negativos del diario vivir en las jornadas de trabajo. Ahora bien, tenemos una pregunta frente a la vacuna, doctor. Doctor, ¿la vacuna nos protege contra las cepas? De no ser así, ¿pueden las cepas llegar a tener el alcance del COVID-19? Lo que tengo que decirles es que hoy no podemos decir si las vacunas van a ser suficientes para proteger frente a las mutaciones del virus, pero lo más probable es que sí van a generar una protección. Es posible que en algún momento haya alguna mutación que no tenga, que no esté no sea cubierta por una u otra vacuna que están en este momento. Pero lo probable es que en la mayor parte de los componentes del virus va a haber esa posibilidad de cobertura y de generar inmunidad en la persona que recibe la vacuna. Y por último, doctor Ronald, tenemos una pregunta en continuación a la pregunta de los pacientes de COVID asintomáticos. ¿La incapacidad es solo para pacientes con COVID sintomáticos? Esa es la pregunta. ¿Los pacientes asintomáticos se les entrega solo certificado de aislamiento? La forma como se está haciendo el abordaje pues puede variar de institución, de organización a organización. Lo que está claro es que la persona que debe ir a aislamiento por estar portando el virus, por tener una enfermedad, pues debería ser objeto de la incapacidad o por lo menos estar excusado para desarrollar su trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta interesante de parte de la señora Alicia Torres. Sé que es un poco larga la pregunta. Me gustaría que, señora Alicia, por favor, interviniera con su voz y nos pueda dar un poco más de luz frente a esta pregunta. Alicia. Señora Alicia. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Conozco el caso de un paciente que estuvo contagiado de COVID-19, fue ingresado a la clínica, lo hospitalizaron y estuvo en cuidados intermedios. Resulta que esta persona entró en pánico durante la hospitalización porque refería que el personal de salud, como utiliza esta vestimenta de protección con el tapaboca, las caretas y todo lo que utilizan, pues él no estaba en capacidad de reconocer qué doctor había entrado, si era el internista, el psiquiatra o el médico general o la enfermera. Y cada que entraba cualquier de estas personas, le preguntaban, ¿ya llegó el internista? ¿Vino el psiquiatra? ¿Llegó la enfermera? Y él no tenía esa posibilidad en medio de la angustia que tenía de la enfermedad y encima haciéndole estas preguntas. Es así que tuvo que recibir ayuda psiquiátrica y finalmente pues él superó el COVID y en este momento está en una clínica psiquiátrica. Mi pregunta va dirigida hacia que esto puede darse porque el personal médico, es decir, el personal de salud, también maneja un estrés tan grande que de pronto no tiene conciencia de este impacto que genera todo este protocolo que hay que guardar ahora en el paciente? Alicia, mira, yo te diría que lo primero es que si existiera un equipo de salud mental asignado para trabajar con nuestros pacientes, el abordaje evitaría o reduciría el riesgo de llegar a esta situación que llegó este paciente. Lo segundo es que recuerda que en las recomendaciones de calidad de los servicios está lo primero que se le enseña a cualquier
trabajador de la salud, y es identificarse para iniciar el acercamiento con el paciente, mucho más cuando tenemos elementos que impiden el reconocimiento de cada una de las personas que se acercan. Entonces uno debe identificarse, decir que el nombre y qué profesión o qué profesión hace o qué tipo de trabajo va a hacer con el paciente. Ahí automáticamente está pidiendo el consentimiento al paciente para que autorice mi abordaje. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que sí es claro que el personal de la salud está sometido a estrés mayor que el estrés cotidiano en el desarrollo de sus actividades en estos tiempos de pandemia. Y además está utilizando, está bajo unas condiciones extremas que son diferentes a las tradicionales. Y eso puede hacer que genere algún tipo de distanciamiento de los pacientes, pero además genere comportamientos que impidan ese contacto cercano con el paciente, porque están siempre apremiando por el tiempo para lograr atenderlos a todos. Por ello, el abordaje por equipos de salud mental, que deben ser psiquiatra, psicólogo, trabajador social entrenado en salud mental, no es el trabajador social para pedir información o tramitar información, sino que tiene técnicas de abordaje para mantener el contacto familiar, el tejido social y todo ese tipo de cosas. Y terapeutas. No siempre el psiquiatra o el psicólogo es terapeuta, pueden haber terapeutas, personas entrenadas específicamente en técnicas terapéuticas. Todos, pacientes, familiares, trabajadores de la salud no de primera línea, trabajadores de la salud de primera línea, trabajadores de la salud no personal de salud, no asistencial, perdón, en una institución de salud que está recibiendo pacientes infectados por coronavirus, deben ser objeto de medios, mecanismos, alternativas de abordaje para promover o mantener la salud mental y prevenir el desarrollo de trastornos mentales. Todos, si esto está claro en cada una de las instituciones, vamos a tener menor riesgo de alteraciones, de afectaciones de la salud mental, tanto de pacientes como de trabajadores. Pero hay que considerar que aún con el abordaje habrán personas que puedan desarrollar esas alteraciones. Y hay varios contextos. Esas alteraciones o afectaciones de la salud mental van desde síntomas aislados como irritabilidad, insomnio, estrés, hasta el desarrollo de alteraciones como crisis de pánico, crisis depresivas, crisis de ansiedad, hasta el desarrollo de trastornos mentales instaurados como trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, y si no hay intervenciones del trastorno de estrés postraumático puede llevar también al desarrollo de cambios permanentes de la personalidad, que va a generar dificultades en el comportamiento de la persona y en la interacción social, en su espacio, en sus espacios familiares y sociales. Entonces, es muy importante que si existan equipos de intervención al interior de las instituciones de salud para abordar los pacientes y para abordar el personal de salud. Bueno, doctor, mil gracias. Muchísimas gracias y vamos a finalizar esta sección de preguntas con la pregunta que indica: doctor, en caso de aplicar la vacuna de un laboratorio, ¿será posible que la segunda dosis sea del mismo laboratorio? En caso de que sea de otro laboratorio, ¿cómo sería el proceso? Lo más seguro es que va a ser la misma, la segunda dosis será del mismo laboratorio, porque de entrada las vacunas llegan y ya se agendan, se aplican, lo que está establecido es que se le aplica a la persona y a la persona que se le aplique se le asegura la segunda dosis. Entonces es muy poco probable que vayan a aplicar una vacuna de un laboratorio y la segunda dosis de otro laboratorio, porque lo que se pretende es generar inmunidad, activar la inmunidad prolongada
en esa persona con el refuerzo del mismo componente que se utilizó al inicio. Muchísimas gracias, doctor Ronald. Como es nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ronald Prado de la Guardia, quien es director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca, Bogotá. Agradecemos a todos ustedes sus preguntas y participación en este espacio de integración del conversatorio. Ahora bien, damos paso a las palabras finales por parte de Hernando Urbina, quien es coordinador de construcción de paz y doctrina de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca, Bogotá. Muy buenas noches para todos. Primero, darle las gracias al doctor Ronald por acompañarnos en estas cuatro sesiones. Y gracias a ustedes por la participación, por estar aquí constante. Con el día de hoy damos por finalizado y por cerrado este primer ciclo o primer espacio del conversatorio de salud mental. Ya lo decía el doctor Ronald y como lo estuvimos viendo al principio del día de hoy, antes de que se iniciara el conversatorio, el cronograma de los espacios que están programados con unas excelentes ponentes que nos van a acompañar en las próximas sesiones, enfocadas en la salud mental. Tenemos programados hasta el mes de abril, donde finalizaremos este ciclo de salud mental. Cerraremos con el panel de saberes para pasar a otro tema. Entonces los invitamos a que sigan participando con nosotros. La próxima sesión o el próximo espacio de conversatorios tendrán que inscribirse nuevamente. Recordemos que para este ciclo, para este espacio del doctor Ronald, hubo una inscripción inicial. Para el próximo tendremos que volvernos a inscribir. El link de inscripción será enviado, como regularmente lo hacemos, a sus correos electrónicos. Lo compartiremos vía WhatsApp y los compartiremos por los medios pertinentes en las páginas y las redes sociales de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá. Lo pueden buscar como Cruz Roja Bogotá. También se comparte el link de inscripción para que puedan participar. Muchas gracias nuevamente a Carlos, muchas gracias a Sandra, muchas gracias a Natalie. Que tengan una excelente noche. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias y pues de nuevo gracias por este espacio. Los invitamos a la primera sesión del conversatorio Estrategias de Supervisión Cognitiva Conductual para la Prevención del Trauma Vicario, Fatiga de Compasión y Estrés Secundario en Profesionales de la Salud. Este se realizará el próximo miércoles 10 de marzo del 2021. Muchas gracias de nuevo a todos y que tengan una excelente noche. Natalie. Muchísimas gracias.